Feijóo el moderado, Feijóo el lobo con piel de cordero, Feijóo el peligroso nacionalista, Feijóo la gran incógnita en un Madrid y un PP que no son como Galicia. Pero, ¿quién es de verdad Alberto Núñez Feijóo? El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a que hay socias y socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Fernando Varela, periodista, redactor jefe de Infolibre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. En nada charlamos contigo, pero antes vamos a ponernos en situación de la mano de Samuel Martínez. De todas as radios, de todas as televisións, de todos os xornais, agradezco moitísimo, de verdad, esta oportunidade de poder transmitirlle a Galicia o meu proxecto, o proxecto do Partido Popular de Galicia, e agradezco moito toda o caudal de confianza que se me dá. No se oye muy bien, pero es que es una grabación de 2009, hecha con lo que parece un móvil o una cámara doméstica de aquella época. Es el discurso que dio Alberto Núñez Feijóo el día que se proclamó por primera vez vencedor de las elecciones para presidir la Xunta de Galicia. Los gallegos lo conocen bien, son casi 13 años liderando el gobierno gallego y más de 30 ligado a la política de dicha comunidad. En más de una ocasión, los cantos de sirena de la capital lo han tentado para cambiar la arena autonómica por la arena nacional, pero siempre ha pasado esto. Galicia sabía perfectamente que a decisión personal, colectiva, de seguir traballando por Galicia merecía un respaldo. Probablemente non un respaldo tan grande, pero certo verdade é que non me confundín cando apostei por Galicia e esta noite teño claro que esa aposta mereceu a pena para sempre. Hasta que la sangre de Génova llegó al río. Cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarilla. El propio partido, el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes, porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor. Y ese río Manzanares tan teñido de rojo que dejó la sangre que emanó de la gran trifulca del PP, solo podía limpiarlo, al parecer, Feijóo. Solo así, piensan algunos, podría correrse un tupido velo que ocultara esta gran pesadilla popular. El que hemos escuchado hace un momento, aquel Feijóo del 2009, ahora es este. Pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. Lo primero, Fernando, ¿de dónde viene Feijóo? Es decir, ¿cuál es su profesión? ¿Qué hacía antes de la política? ¿Cuánto tiempo lleva en ella? Feijóo desarrolló la mitad de su vida en la política. Llegó poco después de ganar un puesto como alto funcionario en la Xunta y después de licenciarse en Derecho. Tiene, por tanto, 30 años de los 60 que ha cumplido dedicados a la actividad política. Realmente su vida laboral, fuera de esto, se reduce a apenas unos 4 años. Él nació en un pequeño pueblo a caballo entre las provincias de Ourense y Lugo, que se llama Ospeares, pero en la tensa relación que siempre ha existido entre el PP rural, el que siempre llamamos el de la boina, y el urbano, el que conocíamos como el del birrete, siempre estuvo con estos últimos. Si uno sigue las tertulias, la opinión publicada en Madrid, se queda con un consenso y con una discrepancia. El consenso es que Feijóo gana elecciones, eso lo dicen los datos, y de momento parece ser el artífice de un freno a Vox, que no se da en otras comunidades. En Galicia no hay ningún diputado de Vox en el Parlamento gallego, incluso ningún concejal en 313 concellos o ayuntamientos que decimos nosotros. Todo esto le da una pátina pues como de autoridad, de credibilidad, una ventaja de partida para todo lo que dice. Y luego hay quien dicen que es un dirigente del PP que es moderado, que puede respetar, que puede pactar con la izquierda. Hay quien, yo creo que fantasea con que fuera una especie de ala derecha del Partido Socialista o que pudiera comportarse así. Y en la derecha más dura, en Vox, en la ultraderecha, dicen que es un nacionalista. ¿Cómo de ajustados son todos estos retratos que se hacen de él?
La realidad siempre tiende a ser más compleja, ¿no? de las aproximaciones que se hacen a veces en los titulares y desde luego en las tertulias. Feijóo es un político moderado en las formas, pero dispuesto a adaptarse a las circunstancias en lo ideológico. Si necesita ser centrista, lo será. Si hace falta apretar con Vox, lo hará. Eso sí, se ocupará de hacer ver que son otros, normalmente el PSOE, los que no le dejan otro camino y que lo hace por responsabilidad para cerrar el paso a la izquierda. En lo sustancial, en las cosas de comer, el suyo no va a ser un discurso muy distinto del de Casado. ¿Y cuál es el balance que podemos hacer de sus años en la Xunta? Él llega a la Xunta en 2009, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido su política? ¿Cómo es Feijóo como gestor? Que es de lo que él presume también. La política es transformación, pero lo que hace Feijóo tiene más que ver con la figura de, pues, a lo mejor de un contable, ¿no? Lo que podemos considerar una gerencia. Su gestión en la Xunta es de alguien que administra. Nadie es capaz de describir su tarea al frente del gobierno más allá de lo que sería la cuenta de resultados, como si fuese una empresa. ¿El objetivo cuál es, entonces, el que tiene Feijóo cuando gobierna? ¿Qué es lo que ha demostrado estos años? Pues su objetivo es mantener el poder. Y con el poder, pues todos los resortes que están asociados a él, los resortes económicos, los resortes sociales. Eso sí, con una tendencia hacia la privatización de los servicios, a la reducción de lo público, que está también muy en línea, por otra parte, con cierto neoliberalismo que está muy vinculado a lo que estaba defendiendo Pablo Casado hasta ahora, durante estos 3 años y medio de mandato, y que son la columna vertebral del Partido Popular, por otra parte. Es decir, no hay un proyecto, horizonte, una idea de Galicia como tal, sino conservar lo que heredé y mantenerlo. Es un administrador. Feijóo toma el relevo de Manuel Fraga, que es fundador de lo que hoy conocemos como el Partido Popular, entonces Alianza Popular, expresidente de la Xunta de Galicia, exministro de la dictadura de Franco. Los dos han mandado mucho en Galicia, son como las dos grandes figuras, ¿no? Yo creo que del último cuarto de siglo, medio siglo, incluso si me descuido, pero son muy diferentes, ¿no? Pues sí, se me ocurren dos diferencias fundamentales que yo creo que pueden ayudar a entender muy bien en qué se distinguen. La primera es que Fraga sí tenía una visión política del autogobierno. Podrá gustar más o menos, uno se podrá sentir más o menos identificado con ella, pero él sí veía Galicia de una manera determinada y seguía un camino para transformarla. De hecho, siempre peleó durante sus mandatos para conseguir nuevas competencias, hasta el punto de que llegó a ser el ideólogo de aquello que ahora ya no se recuerda, pero que se llamaba la administración única y que pretendía llevar la descentralización autonómica hasta sus últimas consecuencias, muy cerca de lo que es hoy un Estado federal. Y también era alguien que, por otra parte, entendía que la lengua gallega debía protegerse y que debía situarse fuera del debate político. Feijóo en esto es todo lo contrario. La autonomía para él no es una cuestión de autogobierno, es una cuestión de descentralización. No hay nada que desarrollar y mucho menos una idea transformadora de la sociedad, por lo menos en el mandato que ha desarrollado en Galicia. Y en el terreno de la lengua, pues, es evidente que ha sido el responsable de la ruptura del consenso histórico sobre el gallego. Y las consecuencias que ha tenido se conocen bien. Es un retroceso enorme en el uso, sobre todo entre los más jóvenes, que es muy alarmante. Ese al que la ultraderecha se caracteriza como un peligroso nacionalista en una Galicia donde se persigue a los hablantes en castellano, en su mandato se constata un retroceso en las competencias lingüísticas, en las ciudades, en los jóvenes. El gallego no está más fuerte hoy que cuando Feijóo llegó al poder. Efectivamente, y sobre todo se ha roto la idea de que el gallego tiene que ser algo a proteger, que era algo antes compartido por todos los partidos, desde la época de Fraga e incluso de antes. La opinión pública española tiene una imagen de Feijóo, yo creo que de gobierno, ¿no? Un presidente con mayoría absoluta y la libertad y la tranquilidad que eso le da. Pero el PP con el que se encuentra es un PP hecho trizas, en crisis, asediado por una ultraderecha que llega hasta el 18% en algunas autonomías como Castilla y León, un PP en la oposición. ¿Puede cambiar pronto la imagen que tenemos de Feijóo una vez empiece a hacer esa política de oposición? No sé si muy pronto, porque, en Feijóo siempre ha habido mucho de táctica y poco de estrategia. Lo que vamos a ver en los próximos meses, de aquí a las generales de 2023 probablemente, es a un dirigente político que va a tratar de sacar el máximo partido a las oportunidades que se presenten, manteniendo siempre abiertas todas las alternativas posibles.
pues sobre todo por si necesita cambiar de posición sobre la marcha. De hecho, yo creo que cada vez es más evidente que va a haber muy pocos cambios en el discurso de fondo, aunque las formas, eso sí, yo creo que sí que va a haber una gran diferencia. En su discurso de presentación, cuando ante el PP de Galicia pidió la autorización, y él mismo se la concedió en realidad, porque no vimos ninguna votación más allá de su discurso, ya empezó a hablar, ¿no? De los que quieren destruir España, de los comunistas en el gobierno. Esto es algo que nos suena mucho a Casado. Efectivamente. En las cosas importantes no va a haber grandes diferencias. Pero yo creo que sí es bueno que tomemos nota del Feijóo que estuvo en la oposición en su momento en Galicia. Cuando él se hace cargo del PP gallego, pues lo hace desde la oposición. Fraga había abandonado y tiene que tratar de derrotar en las elecciones al gobierno bipartito presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño. Y entonces protagonizó una durísima oposición a este gobierno y sobre todo una campaña electoral que estuvo plagada de desinformación y de noticias falsas fabricadas y difundidas con la colaboración activa de grandes medios afines. Así que, más allá de que las formas puedan ser más o menos amables, yo, si estuviera en el gobierno de Sánchez, tomaría buena nota de cómo era, por lo menos, el Feijóo de hace 14 años. ¿Qué relación podemos esperar con Vox? En el PP no existen en las instituciones, pero en muchas autonomías del Partido Popular que Feijóo previsiblemente presidirá, sí va a haber una actitud de colaboración o de combate. Yo creo que en el fondo va a ser muy continuista con la de Casado. Yo creo que va a tratar de seguir intentando atraer a los votantes de Vox para ganarle la batalla a la ultraderecha en las elecciones y para sobre todo conseguir ellos recuperar la hegemonía, ¿no? de ese espacio político. Pero que en el caso de que los necesite para gobernar, yo pues no dudo en que él está dispuesto a llegar a acuerdos. No va a dejar pasar la oportunidad de ser presidente por algún prejuicio a la hora de decir, bueno, no quiero que salga en la foto con Vox. Hay una foto yo creo que es la foto. ¿Quién es Marcial Dorado? ¿Por qué vamos a escuchar seguramente mucho a la oposición hablar de él, de esa foto de hace muchos años con crema solar de por medio en el que sale él hoy presidente de la Xunta? Marcial Dorado es un narcotraficante condenado por la justicia española con el que Feijóo mantuvo durante años una estrecha amistad. Y una amistad que incluía pues visitas frecuentes a su casa, viajes a Andorra, a Ibiza, a Canarias, paseos en yate, que son precisamente los que más populares se han hecho precisamente por las fotos publicadas en su día por el diario El País. Feijóo alega que entonces Dorado no se dedicaba al tráfico de drogas. Es decir, que no sabía de sus negocios o que era alguien limpio, ¿no? Lo que no dice es que en aquella época todo el mundo sabía, y es algo que publicaban los periódicos, que Marcial Dorado se dedicaba al narcotráfico. De hecho, había sido objeto de persecución ya en algunas redadas. Vamos ya con los comentarios y las preguntas de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Locomotoro y dice: Feijóo va a durar lo que Mar, es decir, Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de cabecera de Ayuso, quiera. Ya debe estar organizando la publicación de algún datillo comprometedor y su caída. 3 meses como mucho va a durar, dice este socio de Infolibre respecto a Feijóo. Muchas veces se ha colocado a Ayuso como una antagonista de Feijóo, ¿no? Que hay 2 PPs, el de Feijóo y el de Ayuso. ¿Tú crees que una vez que se serenen las aguas, que Feijóo tome posesión, que Ayuso se haga con el control del PP de Madrid, volverá la guerra en el PP? De momento es una alianza basada en un pacto de no agresión, un acuerdo en la que las 2 partes colaboran para acabar con Pablo Casado. Y durará lo que Ayuso decida que dure. Si en algún momento le incomoda la actitud de Feijóo en esto que pues, la derecha más radical llama el debate de las ideas, ya lo va a hacer saber, seguro. Y si Feijóo tiene un muy mal resultado en el año 23 y ella uno extraordinario, hay que recordar que ella también tendrá elecciones ese año, pues seguramente tenga la tentación de sustituirle. Ese debate seguro que se abre. Pero de momento yo no esperaría grandes líos internos, porque con la caída de Casado, Ayuso ha conseguido todo lo que pretendía: acabar con el presidente del partido, vía libre para hacerse con el PP de Madrid y cobertura de su propio partido para tapar el caso de las comisiones cobradas por su hermano. Así que no tiene muchos motivos para montar bullas en los próximos meses. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. Gracias por explicarnos un poquito quién es Alberto Núñez Feijóo.
Gracias a ti, encantado de estar aquí. Y gracias también a las y los que nos estáis escuchando. Gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.